Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto muy grande poder estar participando hoy de este Encuentro Internacional de Educación y Liderazgo. Quiero agradecer mucho a Anabela Jaroslavsky y todos los demás organizadores por esta invitación. Imagínense por un minuto que en 2019 les hubiera propuesto que organizaran en sus instituciones un programa masivo de teletrabajo, que de repente le propusieran a las personas que en vez de trabajar diariamente en su lugar habitual, trabajaran todos desde sus casas. Seguramente me hubieran sacado corriendo. Pero imaginen por un minuto que los convencía y decidían avanzar con esta idea. Bueno, probablemente hubieran armado un plan a 4 años de pequeñas implementaciones graduales y tal vez a final del año 2 hubieran pospuesto 2 años más o detenido el proyecto. Quizá hubieran pensado que era imposible. Y no solo era posible, sino que lo hicimos todos en una semana, muchos en un fin de semana. Una de las grandes lecciones de la pandemia es que podemos hacer cambios mucho más rápidos y más profundos de lo que creíamos. El COVID-19 resultó un extraordinario catalizador de cambio. A mí, para simbolizar el momento actual, me gusta mucho usar la metáfora de una vela. Una vela es un objeto rígido, pero cuando la encendemos por efecto del calor, la cera se vuelve flexible. Bueno, estamos viviendo un momento de inusitada flexibilidad. En muchas áreas hicimos más cambios en los últimos 2 años de los que habíamos hecho en las últimas 2 décadas. La anormalidad de la situación nos obligó a cambiar y a improvisar a un ritmo sin precedentes. Y en medio de muchas complicaciones, hicimos muchas cosas que están geniales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Argentina, el país donde vivo, hasta antes de la pandemia, cuando uno quería comprar un medicamento, era imprescindible ir primero en persona al médico para que nos anotara en un pedacito de papel la receta, cuál era el medicamento que nos indicaba. Después ir en persona a la farmacia llevando ese pedazo de papel. Si había cualquier error en la confección de la receta, había que volver en persona al médico para que corrigiera el error, volver en persona a la farmacia y comprar el medicamento. Hace 25 años que existe Internet. No es una tecnología nueva. Pero hizo falta una pandemia para que finalmente, de nuevo, en un fin de semana, hiciéramos lo que no habíamos hecho en 25 años. Habilitar que el médico pueda escribir la receta en su consultorio, le saque una foto, en su consultorio o cualquier lado, le saque una foto con el teléfono, nos envíe esa foto por WhatsApp, la mandemos a la farmacia y tengamos nuestro remedio. En montones de áreas, como estos 2 ejemplos que les di, el del teletrabajo o el de las recetas médicas, tuvimos que innovar. Y no solo innovamos, sino que quebramos esa maldita inercia de no cambiar. Pero quizás el área que sufrió las transformaciones más profundas sea precisamente la educación. Y esto es muy importante, porque de alguna manera la educación es quizás el área que menos afectada se vio de todas las cosas de nuestra vida diaria por el cambio tecnológico. Si uno entra a un sanatorio médico actual y lo compara con uno de hace 100 años, las diferencias son abismales. Si uno entra a una oficina actual y la compara con una de hace 100 años, las diferencias son abismales. Pero si uno entra a una escuela actual y la compara con una de 100 años, prácticamente no ha cambiado nada. Pero el gran problema que tenemos en este momento, en el que felizmente la pandemia parece estar quedando atrás, es que, volviendo a la metáfora de la vela se está por apagar. Esta fuerza que nos dio la pandemia para transformar la realidad mucho más profunda y rápidamente de lo que creíamos, está llegando a su fin. En algún sentido, me gusta pensar que la pandemia nos permitió descubrir que teníamos un superpoder. ¿Ustedes sabían que las personas teníamos superpoderes? Bueno, yo tampoco. Pero ahora con la pandemia lo descubrimos. Podemos cambiar la realidad de las cosas de manera mucho más rápida y profunda de lo que creíamos. Y frente al final de la pandemia, la pregunta que nos queda picando es ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos que tenemos superpoderes? ¿Vamos a renunciar a ellos simplemente porque no haya una pandemia que nos obligue a usarlos? ¿O vamos a hacernos cargo de nuestro don
y convertirnos en superhéroes, ya no forzados por una pandemia, pero sí sabiéndonos capaces de transformar nuestra realidad cuando todos nos alineamos y nos convencemos de hacerlo. Pensemos ahora algunas de las oportunidades que se abren en el campo específico de la educación hacia el futuro. Bueno, la primera pregunta que yo quiero plantear es un poco más genérica, que tiene que ver con por qué educar. ¿Cuál es el rol de la educación? Y desde mi punto de vista, la educación tiene dos grandes roles. Por un lado, en la perspectiva individual, la función de la educación es apoyar a los chicos en su desarrollo integral, pero esencialmente preparándolos para vivir vidas plenas en el contexto que les tocará enfrentar como adultos. En otras palabras, estamos en 2022, preparar a los chicos para el mundo del 2040. Y por lo tanto, el punto de partida de todo proceso educativo debiera ser una pregunta respecto de cómo va a ser ese futuro. En definitiva, el desafío es preparar a los chicos para ese momento. ¿Ustedes pensaron cómo va a ser el mundo del 2040? ¿Qué se va a mantener y qué va a cambiar? ¿Tienen sus instituciones una visión de para qué mundo están preparando a los chicos? Pero hay un segundo rol importante de la educación, y tiene que ver con el rol social. En definitiva, la educación es la herramienta más poderosa que tienen las sociedades para diseñar, para construir el mañana. En algún sentido, tenemos que preparar a los chicos para ese mundo, pero cómo los preparemos cambia ese futuro. Lo que tienen en común los dos aspectos de la educación, tanto el individual como el social, es que la educación siempre se acerca al futuro. Aun cuando estudiamos el pasado, aun cuando estudiamos historia, aun cuando vamos a nuestro origen, a nuestras fuentes, es en función de prepararnos para una vida futura. Por eso la educación debiera cambiar antes de que el mundo cambie, no en reacción o corriendo desde atrás. ¿Aprovecharon la pandemia y las oportunidades espectaculares de cambio que nos propuso? En algún sentido, claro, uno no tiene la idea de que la educación tenga que ocurrir en los hogares en vez de en las instituciones educativas, pero la suspensión de clases presenciales que vivieron la mayoría de nuestros países durante algunos periodos del año 2020 y 2021 nos forzó a cambiar, nos forzó a innovar. Hace mucho que se venía hablando de innovación educativa y hablábamos, pero al final nunca pasaba nada. Bueno, ahora tuvimos que innovar. Obviamente no es ideal que cambios tan profundos, tan importantes tengan que hacerse tan rápido y por sorpresa, sin ningún tipo de planificación, sin infraestructura adecuada ni en las casas ni en las escuelas, sin posibilidad de entrenar en estas nuevas habilidades ni a los chicos y las chicas ni a los docentes. Pero también este experimento masivo del que hemos sido parte deja un montón de buenas noticias de cara al futuro. Y en este rato quiero enfocarme en tres. La primera cosa muy interesante que pasó en las escuelas durante el 2020 y el 2021 tiene que ver con los métodos de evaluación. A todos nos ha tocado padecer, cuando fuimos estudiantes, el peor método de evaluación que existe sobre la faz de la Tierra, que es la maldita prueba a libro cerrado, donde se nos preguntan datos fácticos que tenemos que aprender de memoria la noche anterior, repetimos como un loro y nos olvidamos exactamente 4 segundos después de que el examen terminó. Todos hemos padecido eso, y aquellos que tenemos hijos o hijas en edad de secundaria, vemos que esto sigue ocurriendo en la noche previa a la mayoría de las pruebas. Bueno, una de las cosas más interesantes que pasaron con las clases virtuales es que cuando los docentes y las docentes quisieron empezar a evaluar en el año 2020, se encontraron con que en la misma computadora o celular que los chicos iban a usar para responder los exámenes, tenían Google, y Wikipedia, y el Rincón del Vago, y se podían copiar. Y empezaron masivamente a copiarse, lo cual es absolutamente genial. Porque por primera vez en la historia, en el 2020 se tomaron más evaluaciones a libro abierto y elaboración de monografías individuales o grupales que estas malditas pruebas a libro cerrado donde se aprendía todo de memoria, como hemos hecho siempre. En el fondo, para mí la máxima para ver esto es, si la respuesta a un examen está en Google, puede encontrarse en Google, esa pregunta merece ser contestada buscando en Google. El problema no es la respuesta, el problema es la pregunta. En definitiva, esto tiene que ver también con que el rol de la memoria ha cambiado muchísimo en la vida. Cuando nosotros éramos chicos y no existía internet ni los celulares, si querías obtener algún dato fáctico,
por ejemplo, cuál es la capital de Bulgaria. Si tenías la suerte de tener una enciclopedia en tu casa, tenías que ir a la biblioteca, buscar el tomo correspondiente, obtener el dato, podía tomarte 5 minutos. Si no tenías una enciclopedia en tu casa, tenías que ir a la biblioteca, pero ya no la biblioteca mueble, la biblioteca edificio. Cada barrio tenía una biblioteca, todavía muchos están, pero poca gente las visita. Hablar con el bibliotecario, explicarle lo que necesitabas, buscaba en un fichero, te decían qué libro estaba, se subía una escalera, te lo bajaba y encontrabas cuál era la capital de Bulgaria. Podía tomarte 10 minutos a 40 según a qué distancia estuvieras de la biblioteca. En un mundo así, por supuesto que tenía sentido aprender tanto dato fáctico como fuera posible, por las dudas, por si algún día llegabas a necesitarlo, no tener que destinar 40 minutos cada vez que querías algún dato fáctico. Hoy cualquier dato podemos tenerlo en exactamente 2 segundos con solo agregar el celular y hacer una búsqueda. Esto cambia profundamente la necesidad de memorizar información. ¿Qué tengo yo, por ejemplo, acá preparado mientras les estoy hablando? Bueno, les confieso, tengo un machete. Yo no estoy diciendo esta conferencia de memoria. ¿Y por qué tengo un machete? Bueno, tengo un machete porque los adultos nos macheteamos constantemente. Nadie aprende, digo, si queremos ir al supermercado, no nos aprendemos de memoria la listita, la anotamos en un papel. Si tenemos que dar una conferencia, como estoy haciendo yo ahora, nos anotamos los puntos de los que queremos hablar. No usamos la memoria para eso. Nos apoyamos en machetes, digitales, papel. ¿Por qué, si los adultos nos macheteamos constantemente, impediríamos que los chicos hagan lo mismo en la escuela? Hace unos años yo escribí un libro que se llama Pasaje al Futuro, que tenía un capítulo sobre educación que de hecho se puede descargar gratuitamente. Si quieren hacerlo, pueden preguntarle a Anabela, yo le voy a dar a Anabela la información de cómo pueden hacer para descargar gratuitamente ese capítulo si quieren leerlo. Bueno, yo ahí proponía una regla diferente para los exámenes, que es no solo dejar de combatir la copia, sino volver a la copia obligatoria. ¿Qué quiero decir? Básicamente, bueno, esto por ahí no es aplicable para materias como matemáticas, ¿sí? Pero para la mayoría de las materias. 3 reglas. En la respuesta a cada pregunta que se formule, tener que incorporar, por supuesto, a computadora abierta, ¿no? A internet abierta, a Google abierto. Tener que incorporar en tu respuesta material de 3 fuentes distintas, validando la credibilidad de las fuentes, porque en internet está lleno de contenido erróneo o de pésima calidad. Si uno toma contenido de mala calidad, la producción que uno haga en base a ese contenido hereda esa baja calidad. Entonces, validar la calidad de las fuentes, y en base a por lo menos esas 3 fuentes, y dando crédito a la fuente, no se trata de copiar y pegar ni de robarle nada a nadie, en base a 3 fuentes, validando la credibilidad y dando crédito, construir un discurso propio relevante a la pregunta que se formula, correctamente expuesto, sin duplicaciones. Yo creo que un chico o una chica que hoy puede hacer bien esto, está 100.000 veces mejor preparado para el mundo que viene que uno que repite de memoria todas las capitales de Europa. En el fondo, para el futuro, necesitamos articuladores, no repetidores. Yo creo que sería importantísimo mantener este cambio que hicimos accidentalmente en los métodos de evaluación como resultado de la pandemia. Dejar atrás las evaluaciones fácticas y de memoria. Yo sé que no es fácil, sobre todo porque preparar exámenes de este tipo, con preguntas cuya respuesta no se encuentra fácilmente haciendo una búsqueda en Google, es mucho más complicado, también son mucho más difíciles de corregir, y en la mayoría de los lugares ese tiempo, el tiempo de corrección o de preparación de exámenes, no se paga. De alguna manera el incentivo está para que los docentes y las docentes tomen evaluaciones más sencillas, que son más fáciles de elaborar y sobre todo mucho más fáciles de corregir. Bueno, hay que corregir este tema absurdo de que el tiempo de preparación y corrección de exámenes no sea remunerado. Es fundamental remunerar ese trabajo para que la calidad de las evaluaciones y de la corrección estén a la altura de todo el resto del proceso educativo. Otro tema puntual, que no tiene tanto que ver con la pandemia, pero me parece muy importante mencionar respecto al tema de la evaluación, es que sería importantísimo que hubiera más evaluaciones orales. Pero no, porque también hemos padecido todos el maldito examen oral, pase al frente, le tocó la bolilla 4, le toca hablar sobre los gobiernos de Roma en el año 20 después de Cristo. Y de memoria repetir todo lo que recordemos. No. Yo para hacer esta exposición para ustedes, yo ya sabía de qué tema iba a hablar desde hace bastante tiempo, tuve la oportunidad de buscar y preparar el material que quería compartir con ustedes, armar mi exposición,
Nadie improvisa de memoria en un tema que le dicen un segundo antes. Esa es la mala versión la mala versión oral de las pruebas de memoria. En definitiva, por ejemplo, si uno tiene que dar una charla, yo soy organizador de TEDx Río de la Plata, bueno, elegimos a las personas 6 meses antes para que decidan de qué tema quieren hablar, tengan todo el tiempo para prepararse, preparar material audiovisual de apoyo, hacer una buena narrativa, una exposición sólida, ensayar. Bueno, lamentablemente en la mayoría de los países latinos la oralidad está muy poco ejercitada. Es una gran diferencia con los países sajones, donde, por ejemplo, ya en primer grado, los chicos de primer grado tienen muchas veces como tarea preparar una exposición oral para presentar delante de toda la clase. ¿Qué es lo más preocupante que estoy viendo? Que, por suerte, pudimos volver a las clases presenciales. Hoy prácticamente todas las escuelas tienen presencialidad plena, pero con la vuelta de la presencialidad están volviendo las pruebas de memoria. Estamos borrando de un plumazo todo este experimento fantástico de cambio de los métodos de evaluación que habíamos hecho en el último año y medio. No podemos permitirnos volver atrás. Yo sé que queremos dar vuelta a la página, no queremos más años como el 2020 o el 2021, pero por favor, tampoco volvamos al 2019. No hagamos como que la pandemia nunca existió, porque hay muchísimas oportunidades de aprendizaje y de cambio que nos quedan planteadas hacia adelante. La segunda cosa interesante que nos dejaron planteadas las clases virtuales es incorporar más herramientas tecnológicas. Por ejemplo, utilizar muchos más contenidos teóricos en video. Otra cosa que se encontraron los docentes y las docentes al tener que dictar las clases virtuales es que en nuestros países latinoamericanos muchos de los chicos no tenían una computadora o un celular propio, o sea, podían acceder a uno en algún momento, del papá, de la mamá, de algún hermano, o compartido entre varios miembros de la casa, podían usar una computadora o un celular para mirar la clase, pero no necesariamente en el horario específico en que la clase se dictaba. Eso hizo que muchos docentes al dictar la clase tuvieran que grabarla y subirla a un Google Drive o alguna otra herramienta que les permitiera a algunos de los chicos mirar el video grabado después en vez de mirar la clase en vivo. Esto, que también ocurrió por accidente, producto del déficit de infraestructura tecnológica que había en muchas casas, tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, si la clase se va a dictar en video, como estoy dando yo ahora esta charla, en vez de dictarse en vivo, si yo ahora, por ejemplo, me equivocara, tengo la posibilidad de cortar la grabación y repetir lo que les estoy diciendo, enmendando el error que cometí. Podría pulir esta charla hasta que sea la mejor versión posible, y sobre todo si, como una clase, es algo que uno tiene que darla varias veces, cada vez la va dando mejor. Una segunda ventaja de las clases teóricas en video es que permite mucho más fácilmente integrar contenido multimedia de diferentes fuentes. De repente yo les podría ahora mostrar, bueno, ahora vamos a ver un video, cortamos, les meto el video dentro de esta filmación que les estoy haciendo. Permite utilizar material de terceros. Si acá estuviéramos hablando, no sé, de oceanografía, les pongo un pedacito de un documental de Jacques Cousteau. Le permite a los chicos, esto es importantísimo, le permite a los chicos, si no entendieron algo, rebobinar. Porque claro, la teoría en la clase es que si un chico o una chica no entendió alguno de los conceptos, diga, perdón, no entendí, pero los chicos no hacen eso. Nadie quiere quedar expuesto ante el docente ni ante los compañeros, mostrando que no entendió. Entonces, si los chicos hay algo que no lo entienden, bueno, la clase sigue, lo lamento, trataré de entender después, por ahí pierden el hilo. Acá pueden rebobinar, pueden poner la pausa y preguntarle a un compañero o una compañera, ¿qué quiso decir el profesor cuando dijo tal cosa? En definitiva, hay muchas ventajas de esto de grabar los videos, pero quizá la ventaja más importante es que si yo en el año 2020 di una clase de nuevo sobre los gobiernos romanos del siglo XX después de Cristo, cuando llega el año 2021, la clase que voy a dar es la misma. No necesito darla de nuevo, no cambió nada lo que hay para enseñar respecto de ese tema particular. Algunos temas sí cambian de año, pero la mayoría no. Con lo cual no necesito dar la clase de nuevo, usamos el mismo video que antes. Eso libera un montón de tiempo de lo que es la transmisión teórica de contenidos por parte de los docentes. Ahora vamos a ver a qué se vuelca ese tiempo, porque no reduce la importancia del trabajo docente ni un poquito. En definitiva, libera espacio, tiempo de clase, para que en vez de estar todos callados escuchando hablar a uno, se aproveche de verdad el valor más grande de la presencialidad, que es la interacción, la discusión, el trabajo en equipo. Fíjense que ya hoy
el trabajo escolar ocurre parte en el aula y parte en casa. En la escuela escuchamos la clase y en casa hacemos la tarea. Pero en realidad estamos utilizando el tiempo presencial para lo que menos aporta, para estar los chicos la mayor parte del tiempo callados, escuchando la parte teórica, cuando eso sería espectacular para hacerse en casa, y que lleguen, habiendo visto el video de la clase teórica, a clase a discutir, a ejercitar. Cuando los chicos están ejercitando es cuando realmente se dan cuenta si entendieron los conceptos, y ahí es donde más conviene, en vez de hacer la tarea en casa, tener la presencia del docente o la docente para ayudarlos a entender, integrar los conocimientos. Esta idea que estoy planteando no es demasiado novedosa, se conoce como aula invertida, y es uno de los cambios que sería genial hacer. Muy pocas escuelas trabajan hoy con un modelo de aula invertida. Finalmente hay una ventaja más de esto de los videos, y es que tenemos este modelo mental de que, en definitiva, quien debe transmitir los conocimientos en cada curso es el docente a cargo. Pero en realidad, si empezamos a acumular estas bibliotecas de videos de todas las clases que se deben dictar en cada país, en cada sistema educativo, podríamos empezar a encontrar que en realidad esta clase puntual, hay una persona en tal provincia del interior de Argentina, o de Chile, o de Perú, o del país que sea. Cada país tendrá una persona que es el que mejor logró transmitir esos conceptos. Y entonces, ¿por qué en vez de enseñar cada docente a su curso, no empezamos a poner a los docentes en un rol de curaduría? De encontrar cuáles son los mejores videos que transmiten los conceptos teóricos de la manera más clara, más entretenida, más llevadera. De algún modo, esto, una vez más, liberaría el tiempo de aula para que, en vez de ser aulas donde está prohibido hablar en clase, sea aulas justamente donde lo que más se busque es que en las clases los chicos estén participando y discutiendo. El tercer y último tema que quiero plantear, ahora sobre el fin de la pandemia, es romper la disyuntiva virtualidad-presencialidad. Claramente la educación del futuro no es cada uno en su casa, no es que queremos que vuelva la situación de las clases remotas. Es fundamental la interacción cara a cara con los docentes, entre los compañeros. La socialización es uno de los roles cruciales de la escuela. Pero una vez más, en la virtualidad pasaron cosas muy interesantes. Se rompieron las fronteras del aula. ¿Quién se hubiera imaginado mismo que ustedes estén ahora en Cancún y yo pudiera estarles dando una conferencia desde Buenos Aires por no haber tenido la posibilidad de viajar? Nos rompió el modelo mental. Esto era posible hace mucho, pero no lo hacíamos. Bueno, en algún sentido, haber roto la barrera mental de esta disyuntiva de que todo tenga que ser presencial, enriquece muchísimo las posibilidades dentro del aula. ¿Qué quiero decir con esto? No que volvamos a la virtualidad cada uno en su casa, que hagamos virtualidad en la escuela. Imagínense, por ejemplo, que un grupo de chicos en Argentina estuvieran estudiando sobre la fauna y la flora de Centroamérica, y algunos chicos de Centroamérica estuvieran estudiando sobre la fauna y la flora de Sudamérica, de Argentina. Bueno, hagámoslos hablar. Hagamos un Zoom donde los chicos de una escuela puedan hablar con los chicos de la otra escuela y transmitirse cómo es, qué animales, qué plantas se ven ahí donde vos vivís. Realmente se pueden armar experiencias sumamente profundas e interesantes, rompiendo las paredes del aula y sacando a los chicos a hablar. ¿Están estudiando inglés? Hagamos un acuerdo con una escuela de Irlanda para que los chicos irlandeses que estén estudiando español conversen con los chicos latinoamericanos que estén estudiando inglés. Obviamente, la barrera más grande para la virtualidad es la infraestructura tecnológica, sobre todo en nuestros países que no son de ingresos elevados. Esto se siente mucho en los hogares, pero equipar las escuelas no es tan difícil. Es mucho más fácil equipar bien las escuelas que equipar bien todas las casas de nuestros países. Para terminar, quisiera compartir dos preguntas muy importantes. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué enseñar? ¿Cómo preparamos a los chicos para el mundo del 2040? Y la pregunta clave en esto es, ¿qué habilidades van a ser necesarias en ese momento? Hace un tiempo yo escribí un artículo donde me preguntaba esto, y me puse a investigar, e hice una investigación con un grupo grande de expertos en capital humano. Les pregunté qué buscaban cuando hacían una búsqueda de personas hace 10 años, qué rasgos priorizaban hoy, y qué rasgos creían que iban a priorizar en el 2040. El resultado fue muy interesante. Hace 10 años, básicamente se buscaba conocimiento técnico y compromiso, dedicación. Esto ya cambió.
Hoy las habilidades duras, como estas que les mencionaba recién, han caído en relativo desuso o se dan por sobreentendidas, y se privilegian las habilidades blandas, cosas como habilidades interpersonales, comunicación, liderazgo. Cuando les pregunté respecto del 2040, todos los expertos se enfocaron básicamente en creatividad y capacidad para el aprendizaje continuo. De alguna manera, lo que los especialistas están viendo es que no se trata de cambiar nuestro antiguo conjunto de habilidades A por un nuevo conjunto de habilidades B. Se trata de pasar de un blanco fijo a un blanco móvil. De un conjunto de habilidades estático a un conjunto de habilidades tan dinámico que la más importante de las habilidades es cambiar todo el tiempo tus propias habilidades. Tenemos que entrenarlos para apuntar a blancos móviles. Y fíjense, les retomo lo que les decía hace un ratito respecto del tema de los exámenes de memoria. Cada vez que uno de nuestros hijos, o nosotros mismos en su momento, pero hablemos ahora de nuestros hijos e hijas, cada vez que uno de nuestros hijos o hijas enfrenta una prueba en la que le preguntan cuál fue la fecha de la batalla de Waterloo, y si no contesta correctamente esa fecha, le marcan con una cruz y le descuentan un punto, lo que nuestros hijos aprenden no es la fecha de la batalla de Waterloo. Lo que nuestros hijos aprenden y jamás olvidan es que en la vida hay que evitar equivocarse, porque el error se paga, porque te bajan la nota. La única manera de ser innovadores es atrevernos a equivocarnos, permitirnos el error. El error es una parte esencial de cualquier proceso de exploración, aprendizaje e innovación. Tenemos que criar chicos que sepan que el error es una parte valiosa de cualquier proceso, en vez de minimizadores de errores. Por último, yo creo que la clave del proceso educativo, y quizá el mayor desafío, es cómo despertar preguntas. No sé si a ustedes les pasa, pero yo siento que perdí el tiempo en la secundaria. En ese momento no me interesaba nada, no me interesaba la geografía, no me interesaba la historia, no me interesaba la biología. Hoy todo me parece apasionante. Y a la vez pienso, si hubiera aprendido más en el secundario, cuánto más rica sería mi vida adulta con todo ese conocimiento general. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es que en ese momento me daban respuesta a preguntas que yo no me estaba formulando. De alguna manera, la educación, como está planteada hoy, es en muchos casos intentar forzar a comer a alguien que no tiene hambre. Y es curioso porque a mí no me gustaba para nada la geografía, pero a mí me encanta viajar. Y entonces, montones de cosas que me quedaron ahí en algún lado de lo que aprendí en geografía, de repente cobran sentido cuando ese tema que me parecía aburrido y abstracto, ahora en realidad lo veo, estoy en el lugar, veo la cultura, veo las cosas que pasan en los diferentes lugares del mundo. Entonces, el gran desafío que tenemos es cómo despertar esa curiosidad. Y finalmente, un tema de contenido, que es qué enseñar, ¿no? Yo hablaba de estos cambios o cuáles van a ser las habilidades cruciales para el 2040. Bueno, otra cosa interesante que pasó durante la pandemia es que, por lo menos en la Argentina, muchas escuelas recibieron la instrucción del Ministerio de Educación de sacar contenido de las currículas, de alguna manera asegurarse de que las cosas más importantes fueran aprendidas, pero asumiendo que iba a perderse mucho tiempo y mucha capacidad de transmisión. Bueno, saquemos todo lo secundario. Y me contaban muchos docentes que no podían creer la buena oportunidad que era sacar tantas cosas que habían en los programas que no hacían falta. Y hay tantas cosas que faltan, que tendrían que ser una parte fundamental del proceso educativo hoy y que no están. Entonces, liberemos contenidos para enfocarnos en lo que más importa. Les voy a dar una lista de cosas que se me ocurren a mí, pero probablemente hay muchísimas más. A mí me parece una locura. Yo me dedico los últimos 2 años a investigar el impacto que los dispositivos digitales y las redes tienen sobre nuestra vida. Bueno, hoy estamos viendo el enorme impacto que las redes sociales, Instagram, TikTok, tienen sobre los adultos también, pero esencialmente sobre los adolescentes. Y los chicos y los adultos no entienden cómo funcionan los algoritmos, no entienden por qué las plataformas están intencionalmente diseñadas para ser adictivas. Yo creo que es una locura que los chicos no aprendan en la escuela cómo funcionan las redes sociales, por qué les inducen efectos adictivos, cómo pueden relacionarse mejor con la tecnología. Un segundo área
que en general es ignorado en buena parte de los sistemas educativos latinoamericanos, es la conexión con el mundo del empleo. Cómo buscar trabajo, en qué trabajar. Hay como un salto en el final del secundario, un salto al vacío respecto de aquellas personas que o no eligen estudiar, tener estudios universitarios o necesitan trabajar en paralelo con sus estudios terciarios o universitarios. Hay muy poca articulación entre esos dos mundos. Hace poco también a mí me pidieron que diera un curso, que eran 4 clases sobre las 4 tecnologías que más van a transformar nuestra vida en los próximos 10 años. Y elegí cuáles eran para mí las tecnologías de mayor impacto que más iban a transformar nuestra vida. Ninguna de esas 4 tiene la menor mención en ningún sistema educativo que yo conozca. Pero además esto cambia todo el tiempo. Si me piden el año que viene que dé otra vez ese curso, quizá las 4 tecnologías que me parezcan más transformadoras en ese momento no sean las mismas que yo pensaba ahora. Esto implica que la currícula, si uno está pensando en el 2040 y después en el 2041 y después en el 2042, tiene que cambiar todos los años. No podemos enseñar todos los años lo mismo, porque estamos en un mundo que cambia de manera muy acelerada, que tenemos que estar constantemente revisando ese diagnóstico del futuro y ajustando nuestro proceso a eso. Y finalmente, yo veo un crecimiento muy grande de la intolerancia, de la agresividad. Las redes tienen mucho que ver con esto, de la radicalización, de las grietas, tanto en lo político como en montones de temas sociales, con una falta muy grande de empatía y de escucha crítica. Esto también es fundamental que sea enseñado en la escuela. La escuela no puede dar espalda a lo que quizás sea una de las problemáticas más importantes de cara a la construcción de nuestras sociedades futuras. Para terminar, quiero cerrar con lo que quizás es el rol más importante de la educación desde mi punto de vista, que es inspirar. Me resulta muy interesante que las evaluaciones internacionales, la evaluación de PISA, por ejemplo, mide cuántos chicos terminan el proceso educativo sabiendo hacer operaciones o comprender texto. Pero la verdadera pregunta no debiera ser esa, sino cuántos de los chicos que pasan por nuestras instituciones salen amando la matemática o la literatura o la historia. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé quién la dijo porque ha sido atribuida a Séneca, a Plutarco, a montones de autores, no sé en definitiva quién la dijo, quizá la hayan escuchado, pero me parece muy oportuna para cerrar, que es que la mente no es un recipiente que hay que llenar, sino una vela que hay que encender. Muchísimas gracias.